Bueno, muchas gracias, May. En un ratito nos volvemos a comunicar contigo. Vamos a recibir con mucho placer, una vez más aquí en la mañana de Arriba Gente, a Alen Mizrahi, director del Grupo Radar, para, bueno, conocer un poco qué es lo que se ha dado en el último Corona Tracking, este sube y baja de la sensación térmica de los montevideanos con respecto al coronavirus. Bienvenido, Alen, un placer tenerte una vez más acá en Arriba Gente, ¿eh? Buen día, ¿cómo están? Buen día a la audiencia. Bien, bueno, el coronavirus que nos tiene a los altos, podríamos decir, porque de alguna forma uno veía el optimismo que hace muy pocos días atrás, algo más de 9 o 10 días, estábamos teniendo casi que como quien orejea en el truco, mirando las cifras que bajaban, descendían. Llegamos a 12 personas afectadas, transitando la enfermedad, como dice el informe, en todo el territorio nacional. Y de golpe algo nos despertó y nos hizo ver que el más mínimo descuido modifica los números y la situación. De hecho, el propio presidente de la República, cuando viajó a 33, dijo que de alguna manera el gobierno ya comenzaba a pensar hasta en el levantamiento de la emergencia sanitaria para ingresar ya en esa nueva normalidad y que esto se ha visto un tanto frenado por la situación. ¿Qué pasa con el ánimo de los montevideanos? ¿Qué ha pasado en estos días? Si es que hay algo significativo de la última vez, que yo recuerdo que hablábamos de que el coronavirus había pasado como a un segundo o tercer plano en el orden de importancia para los montevideanos. Sí, efectivamente, simplemente para recordar de qué se trata, de qué estamos hablando, es una investigación que venimos haciendo en Grupo Radar desde hace 12 semanas en forma sistemática. Todas las semanas estamos sacando un informe sobre el final de la semana de una encuesta que hacemos a nivel de la población montevideana de 600 casos. Y es fantástico ver cómo... No recuerdo antecedentes en el Uruguay de un seguimiento así tan cercano de un fenómeno que va, al mismo tiempo que va transcurriendo ese fenómeno, ¿no? Y el ánimo de los montevideanos o la percepción de la peligrosidad o la percepción de la cercanía o lejanía del problema del coronavirus evoluciona al impulso de la cantidad de casos activos que hay. Y, o sea, hay una correlación directa entre lo que pasa en la realidad y lo que percibe la gente. A modo de ejemplo, cuando hacemos la pregunta, ¿cuánto miedo tenés de contagiarte de coronavirus? O más adelante en el cuestionario, ¿cuánto miedo tenés que vos o alguien de tu familia se contagie? Bueno, eso venía bajando, el miedo venía bajando. En el momento lentamente, cuando surge el brote de Rivera, se estanca la tendencia, incluso se revierte un poco, o sea, crece el pesimismo. Después cuando se controla el brote de Rivera, vuelve a crecer el optimismo, pero aceleradamente, y la semana esa que todos los días iba bajando, pasamos muy rápidamente de 100 casos activos a menos de 20, en muy pocos días fue. Sí. Ahí pegó un salto el optimismo de los montevideanos, que era una cosa increíble. Y este brote de 33 volvió a hacer retroceder la tendencia al punto que estaba una semana antes. O sea, es como si no hubiera sucedido ese rebrote de optimismo que había habido en la semana en que bajó la cantidad de casos de 100 a menos de 20. Entonces es fantástico ver cómo la gente está pendiente de eso y la gente es como que quiere ser más optimista. Cualquier dato positivo hace crecer el optimismo, pero está en alerta y apenas surge cualquier cosa como lo que está pasando en 33, retrocedemos en nuestro estado de ánimo. Y eso se ve no solo en la percepción de la peligrosidad o la percepción del riesgo de contagiarse, sino también en cosas como vuelven a crecer, venían decreciendo el acatamiento de todas las medidas preventivas, pero venía decreciendo aceleradamente, ¿no? O sea, había un entusiasmo que hacía que estuviéramos menos estrictos con el uso de medidas. Exactamente, es exactamente eso. Claro. Estábamos más dispuestos a darnos abrazos, besos, apretones de manos, acercarnos a la gente. Incluso, lo único que seguía muy arriba era el uso del tapabocas, pero creo que más por la obligación de usarlo en los lugares, en determinados lugares, que por propio, de motus propio, ¿no?
Pero entonces, todo eso venía cayendo. Desinfectar las casas, estar más atento a eso, hasta comprar cosas de más para tener en la casa. Bueno, esta última semana todos esos indicadores, todas esas medidas preventivas volvieron a crecer. Así que, o sea, se vuelve a instalar como el miedo a contagiarse y por lo tanto el uso... Tampoco es más que... cercana a la posibilidad de que eso ocurra. Claro. Tampoco es que volvimos a un mes, a lo que era el miedo de 2 meses atrás, ¿no? Pero volvimos una semana para atrás. Una semana, 2 semanas en algunos indicadores. Incluso algunos sentimientos negativos de la gente que venimos relevando, ¿no? Sí. Te sentís ansioso, frustrado, con miedo al futuro, tenés dificultad para dormir, estás comiendo más que de costumbre. Relevamos una cantidad de indicadores como de ese estilo. Y también están directamente con la evolución de la prevalencia de cada uno de ellos está directamente correlacionada con la cantidad de casos activos que hay. Venía mejorando todo eso, todos esos indicadores venían mejorando. Hubo un pequeño pico cuando lo de Rivera, después volvió a bajar y ahora vuelve a subir. Siempre poquito, ¿no? Un par de puntos porcentuales, pero es muy notorio. Alain, ¿se puede deducir o por lo menos acercar en la muestra a qué porcentaje de personas siguen realmente cuarentenadas o aisladas? Es decir, ¿quiénes realmente están quedándose en la casa o ya hay un... Yo no diría afloje porque eso no tiene que ver con el afloje, tiene que ver con la necesidad de cada uno, ¿no? La necesidad de trabajar, la necesidad también de por lo menos verse, aunque sea con determinado tipo de distanciamiento con seres queridos, pero aquella situación de quédate en casa, aquella situación de cuarentena, ¿podemos medir un poco cuántas personas de esta muestra, qué porcentaje se mantienen en esa circunstancia? Mira, hay dos indicadores que venimos relevando. Uno es siempre dentro de lo que es el acatamiento de las medidas preventivas, ¿no? No reunirse, no me reúno con amigos ni conocidos en casas ni en lugares públicos. ¿Ah? Eso había llegado a un pico del 86%, 87% sobre fines de abril, sí, y había bajado a menos del 50% el 15 de junio. Y volvió a subir 3 puntos. ¿Ah? Pero había bajado el 50%. Y hay otro que era trato de no salir de mi casa. El trato de no salir de mi casa había estado por encima del 80% también a fines de abril, mediados, fines de abril, ahí estaba planchado como en 80%, y había bajado el 43%. Semana a semana se veía el decrecimiento. Pero todo esto y volvió a subir, y volvió a subir 4 puntos, de 43 a 47 en la última semana. Y esto está directamente ligado al brote de 33. Ustedes también preguntan por si alguien sintió síntomas, resfrío, algún síntoma que puede ser similar al COVID. ¿Qué evolución presenta eso con estos cambios? Eso fue en realidad el origen de esta investigación, porque copiando una investigación que hacía una empresa colega en Suecia, la hipótesis era que si crecía la prevalencia de alguno de los síntomas, de los 10, 12, no me acuerdo cuántos eran, síntomas posibles del coronavirus, era posible que en las siguientes 2 semanas hubiera un aumento de la cantidad de casos diagnosticados. Entonces, empezamos a relevar todos esos. Tos seca, usted en las últimas 2 semanas tuvo tos seca, resfrío común, nariz que gotea, dolor de garganta, fiebre, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso fue muy estable, nunca superó, o sea, nunca hubo un crecimiento de ese indicador en Montevideo. Y en particular, calculábamos la prevalencia de la combinación de los 3 síntomas más, digamos, que permitirían diagnosticar con mayor certeza, ¿no? la presencia del COVID-19. Y la combinación de esos 3 síntomas nunca superó el 0.2% en Montevideo. Ahora, lo curioso es que a la gente que tenía cualquiera de esos síntomas, que era aproximadamente el 50%, ¿no? El 50% de la población decía que en las últimas 2 semanas había tenido al menos uno de todos esos síntomas. Y a esos les preguntábamos si creían que se había contagiado de coronavirus, con 4 opciones de respuesta, ¿no? Seguramente sí.
Perdón, seguramente sí, probablemente no, seguramente no. Y el porcentaje de gente que, habiendo tenido alguno de los síntomas, cree haberse contagiado, está directamente ligado a la cantidad de casos, o sea, a la evolución real de la cantidad de casos activos. Como que mucha gente se sugestiona y si ve que hay un rebrote, por ejemplo, en 33, entonces inmediatamente tenés un mayor porcentaje de gente que cree haberse contagiado apenas siente, no sé, tos o la nariz que gotea. Se pregunta sobre la vacuna de la gripe, si se la han dado o no a las personas. No, lo hemos preguntado, en la primera medición preguntamos, que eso fue a principios de abril, habíamos preguntado la intención de vacunarse y la verdad que la cifra era demasiado alta. O sea, claramente había mucho más gente que declaraba la intención de vacunarse que gente la que iba a ir a vacunarse. de verdad. Igualmente ha sido exponencialmente histórica la vacunación sí, en esta fue temporada. histórica. A ver, es notorio que evidentemente eso es incidencia directa del COVID-19. Pero me diste una buena idea, lo vamos a volver a preguntar esta semana porque... claro, porque ahora ya podés tener el registro de quienes efectivamente se vacunaron. Quienes realmente llegaron... que igualmente, hay que decirlo, la campaña de vacunación continúa sin lo que se había previsto antes, que era anotarse. Ahora los vacunatorios están libres y hasta el 17 de julio se puede vacunar la gente. A propósito de la credibilidad de la información sobre el COVID que aparece en la prensa, ustedes también relevaban esa información y esa percepción. ¿Cómo ha evolucionado eso? Sí, la percepción de la credibilidad de la información que transmite la prensa sobre el coronavirus ha ido en aumento. La pregunta que hacemos es, ¿cuán de acuerdo estás con la afirmación? La información que transmite la prensa sobre el coronavirus en Uruguay es creíble. Y teníamos entre totalmente de acuerdo y algo de acuerdo un 38% a mediados de mayo, 38%, y pasamos al 65%. O sea, ha ido en aumento la credibilidad de la información que transmite la prensa sobre el tema. Una de las preocupaciones que han tenido básicamente las autoridades a partir de la situación de Rivera y acrecentado por lo de 33 fue esa sensación de afloje. El presidente, por ejemplo, habló de que nos relajamos, de que hubo un relajamiento. Clarísimamente, los números que nos venís mostrando, la evolución que fue teniendo esa preocupación en los montevideanos, está reflejada en ese sube y baja de las noticias sobre el brote de Rivera y el brote de 33. Allí empezaron a colarse otras preocupaciones, es decir, ¿dejó de tener ese lugar de preponderancia el coronavirus o aún con esas idas y venidas seguía siendo la principal preocupación? A ver, desde que nosotros empezamos a medir es horrible la palabra que voy a usar, pero la jerarquización, digamos, de 4 problemas, en qué orden la gente los ubica, que eran la falta de trabajo, los ingresos de los hogares, la delincuencia / inseguridad y el coronavirus. ¿Por qué esos 4? Porque, bueno, la inseguridad desde hace bastante tiempo siempre figuraba en el primer lugar como preocupación de los uruguayos, bueno, con más razón de los montevideanos, y habían empezado a aparecer esos 2 otros problemas con mucha fuerza, que era la falta de trabajo y la situación económica de los hogares. Entonces, les pedimos a la gente que ordenen esos 4 temas en función de la prioridad que les asignan. El coronavirus, desde que empezamos a medir esto, que fue a mediados de mayo, del 11 al 13 de mayo, fue la primera medición en la que le pedíamos a la gente que ordenara esos 4 problemas. Desde ese momento, nunca el coronavirus estuvo por encima del 4.º lugar. Siempre estuvo en 4.º lugar de prioridad. Claro. Pero, incluso venía bajando y venía creciendo, de nuevo, la inseguridad, que tuvo un pico cuando el caso de los 3... marinos que fueron asesinados en el Cerro. Por supuesto. Ahí fue el pico, incluso el tema de inseguridad llegó a igualar prácticamente la importancia que los montevideanos le daban a la falta de trabajo y los ingresos. Bueno, y después, el coronavirus siguió bajando, y esta última semana volvió a subir y bajó la importancia percibida de los otros
de los otros 3 problemas. Ujú. Sigue estando en cuarto lugar. Claro. Sigue estando en cuarto lugar, pero a menor distancia de los otros 3. Los comportamientos con respecto a la higiene personal. Estoy pensando en cuestiones que han variado mucho, como por lo menos en algunos ámbitos, ¿no? Como la rueda de mate, o sea, cuestiones muy arraigadas en los uruguayos. Lo que decías recién del tipo de saludo, pienso en el lavado de manos, ya nos mencionaste lo del tapabocas. A nivel de higiene general, ¿ha habido un cambio, una preocupación de ser un poco más estrictos a nivel del hogar y de lo que hacemos para mantener un mayor nivel de esterilidad? Mira, siempre pensando en las medidas de prevención, una de las cosas que relevábamos era si la gente declaraba lavarse las manos con mayor frecuencia que de costumbre. Y eso se había mantenido, era de los indicadores que se habían mantenido a lo largo del tiempo, que no habían bajado, como el tratar de no salir de la casa o desinfectar la casa. Pero en la semana anterior a la pasada había tenido un fuerte descenso, cuando parecía que en pocos días más íbamos a estar en 0 casos, y había bajado del 75% al 65%, la gente que decía que se lavaba las manos con mayor frecuencia que de costumbre, menos 10 puntos en una semana, y volvió a subir. Volvió a subir 6 puntos ahora en la última semana. Se aparece el brote de 33, inmediatamente todo el mundo se acuerda de que tiene que acatar determinadas medidas de prevención. Y lo mismo con el uso del alcohol en gel en lugares públicos, volvió a crecer fuertemente en la última semana. Entonces, también hay que tener en cuenta que una cosa es lo que la gente declara y otra cosa es lo que la gente hace, ¿no? Sí, a veces es políticamente correcto decir que hago tal Claro, cosa. por más que es una encuesta online, que no hay un encuestador de por medio que te está mirando la cara y puede estar diciéndote algo con la cara que te pone. Acá la gente está sola frente a la pantalla y contesta un cuestionario que está en la pantalla. No hay nadie que pueda estar juzgándolo. Pero aún así, bueno, hay gente que contesta lo que cree que se espera que conteste. Claro. Y en cuanto a las opiniones sobre las decisiones que el gobierno viene tomando sobre el tema coronavirus, Sí. ¿cómo ha evolucionado la opinión? Eso es increíble, a pesar de los rebrotes que hubo en algún momento, siempre la tendencia, desde que empezamos a medir esto a finales de marzo creo que fue la primera medición, siempre la tendencia fue en aumento de la aprobación de las medidas que está tomando el gobierno frente a la pandemia. Incluso llegando en la última semana, que es cuando aparece el rebrote o el brote en 33, es el punto más alto de aprobación. Hay un 75% de la población montevideana que está algo de acuerdo o totalmente de acuerdo, 75%, con las medidas que está tomando el gobierno frente a la pandemia. ¿Se discrimina ahí entre ministros o presidentes? No. Eso es Gobierno las general. medidas del gobierno, ¿no? Las medidas que está tomando el gobierno frente a la pandemia. Esa es la Podríamos pregunta. decir, aunque no sé si lo refleja alguna pregunta o puede llegar a inferirse del cúmulo de información que se tiene con respecto al coronavirus y cómo nos situamos los montevideanos, de que existía o existe o en algún momento pudo existir una sensación de que el día que llegáramos a tener 0 personas enferma, cursando la enfermedad, como dice el comunicado del SINAE, era como que habíamos derrotado el coronavirus. ¿Estábamos teniendo un poco la tendencia a creer de que esto ya lo estábamos superando? Uruguay nomás, vamos la celeste, la garra charrúa y toda esa mística. Claramente, porque digamos, es un conjunto de indicadores, ¿no? Pero si todo ese conjunto de indicadores lo resumiéramos en uno, que es, llamémosle, nivel de optimismo. El nivel de optimismo tuvo el crecimiento más alto en la semana en que se bajó de 100 a menos de 20 casos activos. Sí, sí. Y estoy seguro que si hubiera seguido unos días más en esa misma tendencia y hubiéramos llegado a 0 casos activos durante un par de días, se hubiera disparado aún más el nivel de optimismo. O sea, era el punto más alto de toda la serie desde que empezamos a medir esto a principios de Claro, a el principios de optimismo abril. va proporcional al relajamiento en las medidas, ¿no?
No. No necesariamente. No necesariamente. El relajamiento de las medidas era más lento, pero venía en crecimiento, ¿no? Bueno, esto ha sido parte del resultado del último Corona Tracking, este estudio que está realizando 3 meses ya, ¿no? 12 semanas, sí. 12 3 semanas que viene realizando el Grupo Radar y que, bueno, hemos estado compartiendo junto a Len Mizrahi las principales conclusiones que arrojó este último Corona Tracking. Simplemente agregar Sí. que el informe es de libre circulación, se puede descargar en formato PDF de la página web de Radar, gruporadar.com.uy, es de libre acceso y se puede divulgar, compartir a quienes pueda interesarles. Muy bien, Alen, muchísimas gracias. Gracias. Un placer Gracias a haber ustedes tenido por esta invitarme. mañana.